A raíz de esto, David se volvió muy famoso. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a descubrirlo juntos en 2 de Samuel, capítulo 8. Qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenido nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Muchas felicidades por permanecer, por esforzarte. Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos cuenta las victorias militares de David. No significa que todas sucedieron una tras la otra, pero sí nos hace el recuento de todo lo que David hizo para estar en paz y también traer paz a su pueblo. Y bueno, algo que es muy importante resaltar es que después de tantos años en los conflictos familiares con Saúl, David ahora se está dedicando a lo que realmente debía haber hecho como rey, a traer paz al pueblo y también ser un instrumento de Dios para ser de juicio para las naciones vecinas. En el versículo número 1 dice que David derrotó y sometió a los filisteos al conquistar Gat, su ciudad más grande. Este es pedacito de versículo solamente, pero nos cuenta del fin del conflicto con los filisteos que duró siglos, muchísimo tiempo, pero ahora ya David, siendo instrumento en las manos de Dios, queda arreglado ese problema con los filisteos. Recordemos, Gat era una de las 5 ciudades, esta era la más importante de las ciudades de los filisteos. El versículo 2 tiene que ver con la guerra con Moab. Recordemos que los moabitas y los amonitas eran primos de ellos, ya que eran descendientes de Lot, pero en muchos momentos fueron amigos y en este caso algo sucedió. Recordemos que Moab había sido el refugio, mejor dicho, de donde vino su bisabuela y también fue el refugio donde estuvieron sus padres. Pero algo habrá sucedido porque también combatió con ellos. También los moabitas, a quienes se les perdonó la vida, pagaron tributo. Y sabes que en Deuteronomios leímos que el plan de Dios no era que que el pueblo conquistara muchos territorios, nuevas naciones. Realmente no era un plan de expansión, sino que iban a estar en paz y muchos de ellos iban a pagar tributo. También David, versículo número 3, destruyó las fuerzas de Hadad-Ezer, rey de Soba, y eso llegó hasta el río Éufrates. Este dato es muy importante, ya que hasta este momento, después de más de 400 años, finalmente pueden tener todo el territorio, casi todo el territorio que se había prometido a Abraham. Llegaron casi, o mejor dicho, hasta el río Éufrates. Como les digo, es un periodo de plenitud, donde el pueblo está gozando de todo lo que Dios había prometido para ellos. El versículo número 4 nos recuerda una de las grandes órdenes que se le dio al pueblo. Por favor, cuando ustedes puedan derrotar a otros reinos, no se van a hacer de carros ni se van a hacer de caballos. ¿Por qué razón? Bueno, porque esa eran herramientas para la guerra, y ellos no deberían confiar en sus instrumentos de guerra, sino deberían aprender a confiar solamente en Dios. Por eso aquí dice el versículo 4 que le tuvieron que romper las patas a los caballos, porque pues ni los iban a devolver, pero tampoco se los podían quedar ellos. Y esto nos recuerda esas leyes tan que a veces uno no entiende. No te vas a hacer de instrumentos de guerra, tienes que aprender a confiar en Dios. También el versículo número 5 dice que los arameos de Damasco llegaron para ayudar al rey de Hadad-Ezer, y David mató a 22,000. Y nuevamente muchos de ellos se convirtieron en tributarios. El versículo número 7 dice que David llevó a Jerusalén los escudos de oro de estos pueblos y los puso en el templo. Si se acuerdan, muchas veces cuando perdieron contra los filisteos y otros reinos, eran más bien las riquezas de los israelitas las que servían como trofeos. Ahora todas estas cosas vienen para ser trofeos de las victorias que David está teniendo. Palabra clave que se está mencionando aquí es que David, a donde iba, ganaba. David, donde iba, tenía campañas exitosas. Y David, esto es bien importante. ¿Por qué tenía éxito? ¿Por qué le iba bien?
es porque no hacía lo que él quería, sino se dejaba guiar. Era el instrumento en las manos de Dios. El versículo 11 dice que David dedicó todos estos regalos al Señor, así como lo hizo con la plata y el oro de las demás naciones que había derrotado. Versículo 12, de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea y de Amalek, y de Hadad-Jezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Nuevamente, recapitulando todas las naciones que él sometió. A raíz de esto, David se volvió muy famoso. ¿Por qué se vuelve famoso? Porque no habían tenido tantas victorias. Básicamente, si pudiéramos tener un mapa, básicamente todo el territorio que está alrededor del pueblo de Israel está siendo conquistado o están en paz, porque muchos de estos pueblos le habían estado haciendo problemas o entraban y les quitaban tierras o les quitaban sus cosechas. Ahora todos los que están rodeando están en paz con ellos. El versículo número 14 dice que puso guarniciones por todo Edom. Edom son los edomitas, también son primos porque estos son descendientes de Esaú, y también con ellos se ponen en paz y algunos los convirtieron en súbditos. Básicamente todos los que rodean son conquistados. Y mis amigos, nuevamente muy valioso este periodo de guerras. Este capítulo nos habla de ese periodo de guerras. Hay mucho entusiasmo, hay mucha alegría. ¿Por qué? Porque todo está saliendo como Dios esperaba. Del versículo 15 hasta el versículo número 18 hay un recuento de los que estaban al frente o eran parte del equipo de David, como Joab, que era hijo de Sarbia, que era básicamente su sobrino. Sarbia era su hermana de David. Él era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilub, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Como vemos, era el equipo cercano. David estaba al frente, pero no estaba solo. Él tenía un gran equipo de trabajo. Pues mis amigos, hasta acá lo que estamos viendo es el periodo de florecimiento de este reino. David está trabajando, está ocupado, está haciendo el trabajo por el cual es rey, pero bien importante, él sabe, soy instrumento, no soy la solución, no soy el dueño, soy instrumento. Y mientras él estaba seguro que era instrumento, éxito vino sobre él y sobre el pueblo. Y mis amigos, creo que aunque es un capítulo pequeño, lleno de batallas y guerras y acciones, pues nos deja claro lo que a nosotros muchas veces nos lleva toda la vida. Si nosotros pudiéramos comprender que cuando somos siervos de Dios, somos solamente eso. Escuchamos órdenes, escuchamos planes, escuchamos sueños y los cumplimos y nos sometemos a Dios. Muchas cosas saldrán bien, muchas serán desafiantes, pero Dios las va a bendecir porque solamente somos los siervos de Dios. ¿Cuánto tiempo nos llevará a aprenderlo? ¿Cuánto tiempo, cuántas cosas nos tendrán que suceder para comprenderlo? Bueno, mis amigos, para unos es sencillo, para otros les lleva toda la vida. Querido Señor, querido Padre, gracias por este capítulo que, aunque pareciera que solamente son datos de guerras y de luchas, nos dejan ver cómo este hombre, el rey David, está ocupado en su tarea, trabajando, esforzándose, y tú, Señor, le has bendecido y has cumplido tus propósitos en él. Ayúdanos, Señor, también para que podamos aprender a saber y entender cuál es nuestro lugar en la vida y delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo la Biblia, sigue orando. El Señor quiere escucharte.